Hola Colombia, buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Me alegra saludarles otra vez. Hoy es miércoles de videíto. La semana pasada lo terminé haciendo el viernes y no hice columna dominical, no escribí, porque ese día tenía que ir al planetario con mi hijo. Yo escribo los domingos por la mañana, es como un ritual, publicar en caliente, es decir, escribir la columna y publicarla inmediatamente. Y realmente no me quedó tiempo el domingo, entonces pues retomaré el próximo domingo. Porque hay prioridades y pues la prioridad es mi hijo. El lunes, como lo anuncié, me retiré de Twitter. Me retiré a mis 4 de la mañana. Eso debían ser por ahí las 10 de la noche en Colombia. En medio de una discusión muy álgida por un caso particular que tiene que ver con un hombre que pide que su pareja o su expareja, que está embarazada y con 7 meses de gestación, no interrumpa el embarazo, interrumpa voluntariamente el embarazo. Él cree que tiene derechos que se le deben respetar como papá, que hay una criatura ahí formada y que esa criatura merece llegar al mundo y que él será a cargo de todo lo que tenga que ver con, digamos, su crianza, su manutención, etcétera. Esta es la versión de él, obviamente. Yo no conozco la contraparte. Y para hablar del caso, voy a suponer que lo que él está diciendo es verdad. Yo sé que el camino más directo a la equivocación es la suposición, pero no tengo más fuentes de información. Y aquí digamos que lo importante no es la veracidad de la información como tal, sino qué pasaría si esos hechos fueran ciertos. Porque el tuit que planteé inicialmente y que dio un debate bastante agrio e interesante al mismo tiempo es si los hombres tenemos derecho como padres sobre los no nacidos. En mi opinión, y lo manifesté ahí, yo creo que sí, más cuando estamos hablando de un caso particular que tiene unas características bien definidas, de acuerdo con lo que dice el padre, no sé si sean ciertas, pero digamos que suponiendo que fueran ciertas, tiene unas características bien definidas y que pues básicamente comprometen la vida de una criatura que ya está en su séptimo mes de gestación, es decir, ya siente y ya tiene la mayoría de sus órganos formados. De hecho, creo que al séptimo mes solo falta que se le desarrollen un poco los ojitos y algunas cosas, pero es decir, ya podría vivir incluso por fuera del vientre materno. Entonces, esto me ha generado, digamos, muchas inquietudes de las que quisiera hablar desapasionadamente, porque si algo generan estos debates son pasiones muy encarnizadas, viscerales, en donde tomar posiciones casi que meterse a una trinchera y empezar a disparar. Porque incluso la primera respuesta que me dieron sobre si existían esos derechos de los padres sobre los no nacidos es no, porque los hombres no tienen útero, o porque la vida no nos dio útero. Sí, no nos dio útero, pero pues hasta el momento no existe la ciencia que permita que la mujer se pueda autofecundar sola, es decir, la participación del hombre, así sea solo con esperma, si pierda el vínculo con su esperma, por decirlo de alguna manera, pues ese esperma, con esos espermatozoides que fecundan al óvulo, vienen de un hombre. Yo voy a tratar de no caer mucho como en tecnicismos biológicos ni médicos porque no es mi fuerte y se me va a notar. Esta es una disertación netamente moral, ¿sí? Es mi opinión moral sobre el asunto, por lo cual no la pienso debatir. Simplemente voy a subir este video, voy a restringir los comentarios y ya. Porque es que este debate ya lo di. Además, lo di en un espacio en el que detesto los debates porque Twitter es de restrictivo para dar debates por una cuestión de espacio. Plantear argumentos en 280 caracteres es difícil y hacer hilos interminables y aburridos pues tampoco es que sea muy práctico para el debate. Aunque a muchos les gusta hacer hilos, a mí me gusta hacerlos especialmente para contar historias, pues yo creo que a nivel de debate sí se quedan cortos los argumentos, uno no termina sintetizando sino mochando los argumentos y la verdad no me interesa entrar en disertaciones filosóficas ni... No, este es mi planteamiento moral, punto. Lo cual lo hace absolutamente subjetivo
podría ser completamente equivocado para todos los que vean este video o para un gran porcentaje. Y a mí la verdad, pues lo único que me interesa es dejar el planteamiento, dejar la reflexión y que cada uno reaccione como le parezca dentro de sus propios espacios de debate y de reflexión, porque ahí sí hay una dictadura, uno maneja sus redes como se le da la gana, hasta que Twitter se la cierre, o que Facebook se la cierre, o que Instagram, o qué sé yo, le cierran las cuentas porque violó ciertas políticas que están ahí planteadas. O hasta YouTube me podría cerrar el canal, yo no sé cómo funciona esta vaina, pero pues voy a dejar esta disertación ahí. Entonces, esa reflexión, digamos que me dejó bastante preocupado por dos razones. Y la primera es porque, de acuerdo con la mayoría de interlocutoras que tuve en la discusión, el derecho a la paternidad no existe, ¿sí? Y la primera consideración es que no existe porque no existe en la ley, lo cual me parece una contradicción porque la mayoría de derechos que han logrado las mujeres en los últimos 2 siglos no estaban tampoco en la ley y lograron que se convirtiera en ley, y esos han sido sus logros reivindicativos, lo cual aplaudo a rabiar, ¿sí? Porque me parece que esos derechos no solo se los merecen, son suyos, ¿sí? Se los estaban negando. Es decir, esos derechos deberían tenerlos intrínsecamente y se los estaban negando. Y comparto, aplaudo y apoyo que esas reivindicaciones se hayan logrado. Segundo, quiero aclarar que yo apoyo o estoy de acuerdo con el aborto legal, ¿sí? En todos los casos, en todos los casos. Es más, para ir un poco más allá, creo que la mujer no estaría obligada ni siquiera a contarle al progenitor que ella está embarazada, pero sí creo que hay un límite en el tiempo. ¿Y cuál es ese límite en el tiempo? El límite para mí en el tiempo es hasta cuando la criatura que se está formando en la madre empieza a sentir. Y creo que ese es el criterio de la mayoría de personas que apoyan el aborto legal. Es decir, bueno, sí se puede, pero hay un límite temporal porque esta criatura va a empezar a sentir, y infringirle sufrimiento a un ser vivo, porque es un ser vivo, pues ya tiene otras implicaciones. Yo estoy de acuerdo con esa postura. Yo estoy de acuerdo que la mujer debería poder abortar en todos los casos hasta que el feto o el embrión o el ser que se está formando al interior de su útero empiece a sentir. Ese es mi criterio, ¿sí? Que es particular, que es mío, que no tengo la ambición de militar en la causa, pero esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque sí, porque creo que la mujer es dueña de su cuerpo, pero no es dueña de todos los cuerpos en el universo, ¿sí? Que creo que aquí sí hay una diferencia de lógica bastante radical, que creo que se está saliendo de control, que se está saliendo de cauce. Y es que la mujer cree que puede disponer sobre los sentimientos de todos los que están implicados en un proceso de gestación simplemente porque ellas son dueñas de su cuerpo, que es un argumento fuerte, contundente, pero no único ni irrebatible. Porque ese es otro asunto. O sea, que los hombres no podemos hablar del aborto. Claro que podemos hablar, que no les importe nuestra opinión o que les parezca que nuestra opinión es transgresora, machista, independientemente de que sea incluso para apoyarlas, pues también es su opinión. Y tan es una opinión que quienes legislan, que quienes finalmente vuelven esto leyes y por lo tanto obligatorias, pues la mayoría son hombres, porque es que el Congreso en su mayoría está conformado por hombres. Entonces, eso de que los hombres no podemos opinar sobre esos temas, primero no es verdad. Y segundo, pues no es práctico tampoco, porque los que están legislando en su gran mayoría son hombres y sus opiniones finalmente van a terminar configurando leyes y esas leyes las van a obligar. Así que quitarnos la voz pues es un acto simbólico, pero en la práctica pues no está dejando muy buenos resultados porque son hombres quienes están haciendo las leyes que están restringiendo los derechos de las mujeres. Entonces es así de simple y eso hay que cambiarlo, pero no es la forma. Es decir, la forma no es decir que los hombres no tenemos derecho a opinar, porque sí tenemos derecho, por mera libertad de expresión. Entonces, opinaré. Y mi opinión sobre el aborto es esa, que debería ser legal hasta que la criatura empiece a sentir. O sobre este caso específico, que ya tiene 7 meses de gestación, que hasta donde la información que se ha revelado corresponde a un embarazo deseado y consensuado, y que al séptimo mes de gestación la madre decide no tenerlo por presiones de su familia, que es la versión de él, porque la versión de ella no la conozco todavía. Entonces existe, digamos, un movimiento que apoya al hombre en su causa y otro movimiento que dice no, la mujer puede abortar porque es dueña de su cuerpo.
Yo la verdad creo que cada caso se debe analizar por aparte, que esta no es una fórmula matemática en la cual se aplica un resultado dependiendo de un proceso. No, no, esto no funciona así. Cada caso es un mundo y un contexto completamente distinto y cada caso hay que analizarlo en su contexto y en su mundo, incluso hasta el séptimo mes de embarazo. ¿Por qué? Porque si una mujer se quiere abortar, quiere practicarse el aborto desde la semana 12, pero la EPS no hace absolutamente nada por cumplir con, digamos, con la sentencia de la Corte Constitucional sobre la afectación psicológica de la madre y deja que esto pase indefinidamente y llega al séptimo mes, hay un debate, ¿sí? Hay un debate distinto que este debate. Porque incluso, o sea, como si no fuera suficiente que a este padre se le estén negando derechos como padre, empiezan a difamarlo. Empiezan a decir que ese embarazo llegó hasta el séptimo mes de gestación porque el padre empezó a, digamos, a ejercer acciones para que ese embarazo prosiguiera y prosiguiera. Cuando pregunto de dónde sale esa información, me dicen, lo leí en alguna parte. O sea, si esos son argumentos, pues yo puedo inventarme que leí muchas cosas. Sí, o sea, la imaginación es ilimitada. Pero cuando pido la fuente de, oiga, ¿dónde hay una versión que diga que este hombre impidió el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo de esta mujer y por eso llegó hasta el séptimo mes de gestación? La respuesta es, no, lo leí en alguna parte y ahora no lo encuentro. Eso no son argumentos, esos son prejuicios reforzados con imaginación. Entonces, ahí ya empieza como uno a irritarse un poco en la medida en que no solo se está negando el derecho de un padre a hacerlo, sino que además empiezan a difamarlo para quitarle peso a sus argumentos y para quitarle valía a su lucha, que me parece una lucha legítima. Y entonces, hay formas de dar las peleas en los debates y esta me parece a mí rastrera. Inventarse los argumentos, decir que los leí en alguna parte, eso me parece supremamente rastrero y no es propio de un debate serio. Entonces, sigo. Yo creo que este caso es bastante interesante y no quisiera concluir con frases lapidarias. Sí, no quisiera revelar verdades absolutas. No quisiera mandar a leer a nadie como me mandan a mí a cada rato que empiece un debate que vaya y lea sobre los derechos sexuales y reproductivos. Yo sé que existen, pero no son inamovibles, de hecho son una novedad. Antes no existían, ahora sí, pero pueden dejar de existir. ¿Por qué? Porque el mundo es así, es cambiante, es dinámico. O sea, esto no es la Biblia, ¿sí? Que ha procurado perpetuarse en la vida y en la historia de la humanidad durante más de 2 milenios. No, estos son derechos que aparecen y desaparecen dentro de la contingencia del poder, ¿sí? Del poder, básicamente, quienes definen cuáles son los derechos y cuáles no son los que tienen el poder, ¿sí? Entonces, yo no voy a limitarme por lo que está escrito, ni por el dogma, ni por lo que otros creen de acuerdo con lo que han leído, porque esa es otra cosa, ¿no? Hombre, es que mira, es que existe evidencia sobre la afectación psicológica de la madre, por supuesto que existe esa evidencia, pero ¿quién ha estudiado la afectación psicológica del padre? No existe evidencia sobre eso, y si no existe es porque seguramente no se ha estudiado lo suficiente, porque esta madre de 7 meses dicen que su salud mental se afecta y que estaría en riesgo de suicidio. Válido, válido completamente el argumento. Sería un canalla si desvirtuara ese argumento. Eso tiene sentido, tiene razón. Pero si esta criatura la sacan del vientre materno y pues no puede vivir y el padre se suicida, entonces que esos derechos no existen. O sea, los sentimientos del padre no valen si esta criatura deja de existir y el padre desesperado toma la decisión de suicidarse, entonces no, ese riesgo no se corre porque es que es un hombre y los hombres no tienen derechos sobre los no nacidos. Entonces yo creo que el punto no es quién tiene la última palabra, el punto es si se puede dar el debate. Y lo que noté en esa discusión es que le niegan a uno la posibilidad del debate con base en argumentos, digamos, contundentes y lapidarios, pero en la medida en que son contundentes y lapidarios porque acallan la voz del hombre. No porque realmente sean contundentes y lapidarios, sino porque los vuelven contundentes y lapidarios. Entonces termina uno mamado a discutir con dogmas, ¿sí? Porque finalmente estos se volvieron dogmas. Decir que la mujer manda sobre su cuerpo. Por supuesto que la mujer manda sobre su cuerpo. Y sobre ese presupuesto yo creo que la mujer tiene derecho a abortar
mientras la criatura que tiene adentro no sienta. Porque es que en el séptimo mes ya no es su cuerpo, ya hay otro cuerpo dentro de ella. Y otro cuerpo que incluso si lo sacan podría tener vida propia. Entonces ya no estamos hablando de un cuerpo, estamos hablando de dos cuerpos. Y si hilamos un poco más fino, estamos hablando también del cuerpo del padre, cuya afectación psicológica lo puede llevar a tomar decisiones como el suicidio, ¿sí? Porque el suicidio es una decisión personal. ¿Y qué lo motiva? No sabemos. Hay tantos y por tantas motivaciones que si este padre, al ver que su criatura nunca nació, decide arrojarse de una cascada en el Cauca y se mata, pues, ¿y esa vida no vale? ¿Y esos derechos no existen? ¿Esos sentimientos desaparecieron? Porque es que déjenme decirles, a mí como padre, que tengo dos hijos, uno de 24 y uno de 4, es decir, yo he vivido la paternidad en dos momentos muy distintos de la historia, ¿sí? La paternidad hoy, a los 4 años de mi hijo, no es la misma paternidad que viví hace 20 años con mi hijo de 24, no es la misma paternidad. Yo les puedo decir que yo generé un vínculo afectivo desde el momento en el que me enteré que la mujer con la que estaba en ese momento estaba embarazada, ¿sí? Estoy hablando de la mamá de mi primer hijo y de mi esposa actual, que es la mamá de mi segundo hijo. Se generó un vínculo afectivo automático. Es decir, en el momento en el que yo supe que iba a ser papá, ya generé un vínculo afectivo con lo que quiera que hubiese habido en ese útero. Y por eso yo me sentí en la obligación de dar todo de mí para que esas criaturas pudieran llegar al mundo y pudieran, en la medida de mis posibilidades y de sus capacidades, ser felices. ¿Y por qué me van a quitar ese derecho diciendo tajantemente que el derecho a la paternidad no existe? Hombre, es la primera vez que yo veo que en este equilibrio de derechos y obligaciones existen obligaciones y no existen derechos. Porque es que los padres sí tenemos obligaciones y tenemos muchas obligaciones y esas obligaciones sí están legisladas. Y si uno no cumple con esas obligaciones, se expone hasta irse a una cárcel. Es decir, si un padre no paga la cuota alimentaria e insiste en no pagarla, pues esto se convierte en un delito y se va para una cárcel. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley. Es una obligación. Es una obligación de los padres responder por sus hijos. Y no hay derecho a la paternidad, porque no está consagrado en la ley. Hombre, este no es un asunto jurídico, este es un asunto de emociones, este es un asunto de sensibilidades, este es un asunto realmente de igualdad, ¿sí? El hecho de que la mujer mande su cuerpo, con lo cual estoy completamente de acuerdo, no quiere decir que mande sobre el cuerpo de una criatura de 7 meses que está absolutamente formada y lista para nacer al mundo. Porque además los grises que existen en la legislación son absurdos, es decir, sobre este tema que me parece paradójico, porque dicen la mujer manda sobre su cuerpo y sin embargo el aborto sigue siendo ilegal en Colombia salvo 3 casos específicos definidos por la Corte Constitucional. Eso quiere decir que la mujer no manda sobre su cuerpo, porque si no es capaz de demostrar una de esas 3 causales, el Estado la obliga a llevar ese embarazo a término. Entonces, aquí no hay absolutos, aquí todo es relativo y sobre todo son relativos bastante grises, bastante sinuosos, bastante opacos. Que la criatura no tiene derechos hasta que nazca. Sí, es decir, antes del nacimiento la criatura no tiene derechos. Pero en muchos casos la mamá no puede abortar si no es capaz de demostrar unas de estas 3 causales en la legislación colombiana y amparadas por la Corte Constitucional, no puede abortar. Entonces, no le dan derechos a la criatura, pero tampoco le dan derechos a la madre con respecto de esa criatura. Entonces, hay grises. Aquí no hay últimas palabras, aquí hay opiniones y la mía es una más. En un universo de opiniones, algunas válidas, otras no tanto, eso cada cual lo define de acuerdo con su criterio. Muchas de las que van a escuchar esto seguramente van a decir este tipo es un baboso y está diciendo puras mentiras y es un machiprogre y lo que quieran, ¿sí? Pero es mi opinión. Y yo creo que una criatura a los 7 meses, con un padre que la quiere tener, la quiere ver viva y la quiere ver crecer y quiere hacerse cargo de esa criatura, hay un debate. Y es un debate que merece que se dé, ¿sí? Porque es que esto no es cuestión de decir, no, es que simplemente la mujer tiene útero y entonces eso ya es lapidario y haga con esa criatura lo que se le dé la gana. A ver, no estamos hablando de un tumor, no están extirpando un tumor que no siente. Están hablando de una criatura que hay que matarla. Esa es la palabra, hay que matarla. Hay que provocarle un infarto y extraerla. Y hay que provocarle un infarto porque es que hay un corazón latiendo, perfectamente formado. Entonces a mí no me vengan a decir que es que no, que es que ya la mujer tiene útero y entonces eso lo hace la dictadura de su cuerpo y de lo que hay dentro de su cuerpo es de ella.
Que es la misma lógica con la que actúa Israel con los palestinos. No es que Palestina está aquí adentro, entonces nosotros hacemos con esta gente lo que se nos dé la gana y el mundo dice sí, pobrecitos, pero tampoco hacen nada por ellos. Con la diferencia que este ser no puede defenderse ni siquiera con piedras y tampoco tiene voluntad para saber qué es lo que está pasando en el mundo. Los palestinos al menos sí. Entonces aquí no hay blancos ni negros, ni hay últimas palabras, ni hay frases lapidarias. No, no, aquí lo que hay es un debate y hay que darlo. Y yo no lo voy a dar ahorita, estoy sentando mi posición, no voy a responder, yo voy a desactivar los comentarios en YouTube y no me importa. ¿Por qué? Porque estoy dando mi opinión y además estoy en un país libre donde esto sí lo respetan mucho, porque ya saben que es restringir derechos, porque ya saben que es pasarle por encima a los demás, porque ya saben que es violar tajantemente la igualdad con argumentos traídos de los cabellos, como decir que hay una raza superior. Entonces aquí la libertad de expresión la cuidan como un tesoro. E incluso a las personas que intentan restringir la libertad de expresión los restringen. Aquí discriminan a los discriminadores. Sí, entonces sobre esa lógica hablo libremente y opinen libremente sobre lo que yo digo si quieren, pero no voy a dar más este debate en términos de aquí agarrarme en 280 caracteres para tratar de defender una posición que es moral. Es moral, mi posición es moral, ¿sí? Aquí no hay una opinión científica, no hay una opinión ni siquiera ética, es moral, es lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que mi moral me indica. Y eso de que los padres no tienen derecho, me parece aterrador que no exista el derecho a la paternidad y que ni siquiera consideren la posibilidad de que existe, porque no está consagrado en la ley, ese para mí no es un argumento. Porque es que la ley por ser ley no siempre es buena. Aquí las leyes de superioridad racial eran leyes. La solución final, el exterminio judío, era ley. Así que el hecho de que existan leyes no hace a las leyes buenas simplemente por el hecho de que existen. Todo lo contrario. La esclavitud era legal. O sea, las leyes lo que han hecho es que el poder pueda imponer su opresión a través de códigos que tienen que ser aceptados por todo el mundo. Así que el argumento de la ley para mí es bien flojito. Porque la ley no garantiza bondad, todo lo contrario. La ley puede establecer la maldad, la puede volver un régimen. Entonces a mí eso de que el derecho a la paternidad no existe porque no está contemplado en la ley, sí es verdad, pero para mí no es un argumento convincente en la medida en que muchos derechos se luchan y se ganan. Y yo sí creo que si la paternidad genera obligaciones que son tangibles y que sí están penadas por la ley si no se cumplen, también debería generar derechos. Y que estamos en el derecho, valga la redundancia, de luchar por esos derechos o de plantear los debates. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuántos padres han sido alejados de sus hijos con historias inventadas? Eso está perfectamente documentado y no en Colombia, en todo el mundo. El otro día leía precisamente en Twitter el hilo de una chica argentina que se dio cuenta ya grande que su mamá la había alejado de su papá con una historia que había instalado en su memoria aprovechando la época en que la chica no tenía memoria. Estamos hablando más o menos de los 0 años a los 3 años y medio. Entonces la mamá se inventó que el papá la abusaba en ese lapso. Y la chica, como no tenía memoria, instaló esa historia en su cabeza, se la creyó y después el papá pudo demostrarle con evidencia que eso no pudo haber sido cierto. Y la chica que, pues obviamente terminó muy, muy dolida con su madre por no decir más palabras porque la alejó de su papá durante ya la mayor parte de su vida y reconstruir esa relación como debió haber sido es imposible.